Doctor Campillay, ya nos tiene la palabra. Muchas gracias, Rodrigo, un gusto saludarte. Bueno, y a todo el equipo organizador también, siempre un agrado poder exponer en este encuentro. Bueno, entonces, de acuerdo a la presentación, vamos a dar inicio, digamos, a este esquema de trabajo, que en realidad es un esquema de trabajo incipiente en el sentido de que en este trabajo tratamos de articular lo que tiene que ver con la macroecología y con el fenómeno que aparece en las ecuaciones impulsivas. Ese es el esfuerzo que nosotros queremos mostrar en esta presentación y comenzamos visualizando características individuales de las especies. Generalmente los factores abióticos influyen considerablemente en las características individuales de las especies que habitan los ecosistemas. Algunas características, por ejemplo, son el metabolismo, es decir, la velocidad en la que los organismos intercambian y transforman energía de su entorno. También muchas veces el metabolismo y muchas de las actividades de las especies dependen de su desempeño térmico, sin duda, ¿cierto? El calentamiento global es un fenómeno que está afectando actualmente. Y todo eso, de alguna manera, uno podría decir, bueno, se concentra, todo eso impacto, ¿cierto?, a nivel individual, se concentra en la masa corporal. Pensemos, por ejemplo, en la capacidad de volar, en la velocidad, qué tan rápido vuela, por ejemplo, en este caso, bueno, vamos a pensar en vertebrados, pero qué tan rápido puede correr un vertebrado también depende mucho, ciertamente, de su masa corporal, pensando en un elefante, ¿cierto?, comparado con un chita o un león. Entonces, sin duda, el rasgo común o el rasgo que de alguna manera nos puede estar concentrando todas estas características fisiológicas de las especies que de alguna manera impactan en los ecosistemas, ¿cierto? Y los ecosistemas están estructurados generalmente en redes tróficas, o es una manera matemática y ecológica de ver, y muchas veces las interacciones de alguna manera también determinan esta masa, tamaños corporales. Y finalmente, ¿qué nos interesa observar? Bueno, justamente son los patrones demográficos de las especies que están interactuando en los sistemas para poder quizás aplicar ciertas acciones de control, prevención o cualquier actividad, digamos, que pueda ayudar al bienestar de todos los ecosistemas. Con respecto al título, ¿qué son las invasiones biológicas? Esta información la obtuve hay un centro en la Universidad de Concepción de invasiones biológicas. Abajo está la página web. Es una página muy interactiva y muy agradable visitarla. Entonces, de alguna manera, las especies que son invasoras, hay ciertas sutilezas y hay que tratar de definir bien qué son especies exóticas, invasoras, cómo se establecen. Y todo, bueno, empieza de algo de una actividad humana, ¿cierto? Existe el transporte y eso hace que las especies exóticas, el concepto de especies exóticas empiece a surgir. También hay especies naturalizadas que tienen características ambientales del sitio, características propias de las especies, se establecen en un lugar, y también existen las especies invasoras, como se mencionaron, que también dependen mucho de las características individuales de las especies y la interacción ecológica, y hay una propagación de ellas. Finalmente, ¿qué es lo que busca la ciencia, ¿cierto? De alguna manera, visualizar este fenómeno. Uno trata o en realidad en este caso la biomatemática, que es lo que nosotros queremos hacer, es visualizar este fenómeno y ver cómo podemos afrontar este tipo cómo podemos modelar este tipo de sistemas cuando hay especies que son invasoras. Nuevamente, hay especie exótica o introducida, ¿ya? Es aquella cuya presencia en una región biogeográfica se debe a la introducción intencional o accidental. Aquí está la especie naturalizada, son especies exóticas que se reproducen constantemente, ¿ya? Y justamente las especies invasoras son las naturalizadas que se reproducen en grandes cantidades. Esas más o menos son las tres diferencias para unificar un poco las nociones con las cuales me voy a referir a continuación. Los impactos, ¿cuáles son los impactos de esta especie? Bueno, disminuye la riqueza y abundancia de la especie nativa, se alteran los ciclos nutrientes, cambia el paisaje, pérdida de la producción y cultivo de plaga, daño en la salud humana, por ejemplo, estamos viendo con el COVID,
hoy en día y pérdida de servicio ecosistémico. Ya, así que los impactos de las especies invasoras son enormes para nuestra, incluso como comentaba, nuestra salud. Con respecto si ustedes se fijan en la gráfica, hay especies, en cuanto a la especie exótica, fíjense bien, en todos los continentes, los amarillos en América, los negros son Asia y el Pacífico, azul Europa y Asia Central y rojo África. Se ve que las especies exóticas van en aumento. ¿Ya? Entonces se está transformando realmente en un problema y en realidad se ha definido también dentro de la ecología como uno de los 4 problemas tan importantes quizás como el cambio climático de poder, digamos, estudiar. Así que es un tema muy contingente. En Chile también tenemos, este es un artículo de 1998, donde se registran los vertebrados invasores y su impacto ecológico en Chile. O sea, ya hace mucho tiempo ya se ha observado que hay ciertas especies invasoras en nuestro territorio, de alguna forma, por ejemplo, el conejo europeo, en 1896, también ahí hay una introducción, y todo eso está de alguna manera impactando en nuestro ecosistema, y eso es lo que queremos de una manera muy descriptiva, muy general, queremos abordar. Una de las cosas también importantes es cómo se comportan los sistemas naturales, cómo se comportan, o sea, qué cosas aparecen en los sistemas naturales. Esto es, la imagen representa la relación entre la masa corporal, el eje horizontal, y en el eje vertical algunos rasgos de historia de vida y densidad. Cada puntito representa una especie. Ya, por ejemplo, los colores azules son los ectotermos, los rojos son los mamíferos, por ejemplo, los verdes son las plantas. Entonces, por eso de una mirada macroecológica, esto es un patrón estadístico, ¿cierto? Un patrón global de una cantidad muy grande de especies, y nosotros vemos en la imagen izquierda una relación positiva entre la masa corporal y el máximo crecimiento y el metabolismo basal. En este caso también vemos, en la parte derecha, vemos una relación negativa entre la tasa de mortalidad y la abundancia de la población. Entonces estos patrones macroecológicos de alguna manera nos están dando ciertas nociones de cómo a nivel global, ¿cierto? A nivel macroecológico, aparecen ciertas relaciones entre rasgos de historia de vida y la masa corporal. Una de las cosas súper interesantes en ecología justamente es la relación positiva de la tasa metabólica con el tamaño corporal y la relación negativa entre el tamaño corporal y la densidad de las especies. Estos elementos van a ser considerados como parámetros en nuestro modelo. Con respecto a lo que ocurre en los sistemas impulsivos, hicimos un ejercicio. Resolvamos un ejercicio muy sencillo en cuanto incorporemos el efecto impulsivo. Por ejemplo, si ustedes observan en la ecuación 1, viene una ecuación ordinaria, simplemente la ecuación usualmente considerada la ecuación malthusiana, y en los instantes de impulso, es decir, cada un cierto tiempo, ¿cierto? Le consideramos el delta n, que corresponde ciertamente a la dirección en donde la abundancia se dirige. Se puede ser, en este caso, pensemos si es constante, si es negativa, en el impulso la abundancia decae, y si es positiva, aumenta. En este caso lo consideramos proporcional, es decir, d menos 1 por la abundancia de la especie evaluada en t sub k menos. Entonces piensa en los instantes de impulso, uno se fija en un intervalo y uno puede resolver la ecuación ordinaria, ¿cierto? Uno tiene la técnica y uno usualmente resuelve la ecuación ordinaria. Pero la parte discreta, por eso usualmente estos sistemas se conocen como sistema híbrido, es decir, hay una parte continua y hay una parte discreta. Uno tiene una ecuación en recurrencia. Ya uno tiene una ecuación en recurrencia y ahora uno piensa en cómo resolver realmente la ecuación en todo, ¿cierto? En todo el eje, digamos, en todo el eje, y quiere resolver esta ecuación y encontrar una fórmula. Lo interesante es que aquí, en la parte discreta, aparece una ecuación en diferencia, uno inductivamente resuelve esta ecuación discreta,
y por lo tanto podemos fabricar una ecuación, la solución de la ecuación diferencial, digamos, de este sistema híbrido, sistema ordinario y sistema discreto. Aquí esa es la solución, y una observación que la vi en la tesis de Ricardo Torres, era que él estimó el K. Si ustedes ven ahí de la solución ahí, el K está estimado, y el símbolo para hacer la estimación o para poder comprender es la cantidad. Entonces, si uno considera el T0 no corresponde a un instante de impulso y denotamos K igual a I, T sub 0, T, la cantidad de instantes de impulso en el intervalo T sub 0 y T. Esa es la cantidad de impulsos. Entonces uno denota así simplemente la solución, y lo interesante acá, lo que vi lo que estudiamos con Ricardo, entonces uno asume acá lo más importante en la condición 2, que el intervalo de impulsos tiene un cierto espacio, es decir, alfa y beta, ¿ya? O sea, están distribuidos de tal manera que están acotados por estos ciertos valores. Aquí uno hace la estimación, y lo que uno encuentra es justamente que la cantidad de impulsos que hay en ese intervalo, ¿cierto?, está acotada. Eso me permite acotar la solución, y por lo tanto, en resumen, aparecen tres parámetros, que es el parámetro A, alfa y D. El parámetro A corresponde a la parte ordinaria, el parámetro alfa corresponde a la distribución de los impulsos, y el parámetro D corresponde a la ecuación discreta, al efecto impulsivo. Entonces, ¿qué es lo rico, digamos, que aparece en este tipo de ecuaciones? Que uno tiene una parte ordinaria, uno tiene una parte discreta, uno resuelve esta ecuación diferencial y uno quiere ver el comportamiento asintótico, y se da cuenta que de alguna manera hay una interdependencia en estos sistemas, en donde aparece la parte ordinaria, como les decía, el parámetro A, donde aparece la distribución. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la distribución de los impulsos cuando uno trabaja con estos sistemas, y por supuesto también aparece a jugar, digamos, un rol súper importante en la estabilidad, el tipo de impulso que uno define, o el tipo de ecuación discreta que uno impulsa, que está representado aquí por el símbolo T. Entonces, con eso, con esa riqueza matemática, más que problema, ¿cierto? Con esa riqueza matemática, quizás nos podríamos encontrar cuando uno analice este tipo de sistemas. ¿Qué nos interesa a nosotros? Bueno, ¿qué hace que una especie sea exótica, ¿cierto? Nosotros queremos también visualizar y estudiar qué hace que una... ¿Qué es? ¿Qué es lo que caracteriza que una especie sea exótica? ¿Y cuáles son las características de la comunidad nativa que puedan hacerla propensa a la invasión? ¿Ya? Entonces nosotros hemos visto este modelo, nosotros sabemos que hay interrelaciones, por ejemplo, hay competencia entre las especies. Nosotros queremos modelar esto matemáticamente y simplificar nuestro trabajo. No vamos a ver competencia entre los mesodepredadores, y tampoco vamos a considerar que el depredador superior se come al recurso basal, pero sí vamos a incorporar una estructura de edades. Eso es lo que queremos considerar. Entonces aquí más o menos está el diagrama de flujo, que me representa una cadena trófica de 3 niveles, ¿cierto?, con 2 mesodepredadores y el mesodepredador invasivo estructurado en edades. Esta es la parte de la estructura de edades, y también uno puede afinar todo este modelo, porque la tasa de maduración, ¿cierto?, es una cosa muy, muy sutil en el modelado matemático, y uno puede realmente refinar esa tasa de maduración y quizás concentrar bastante energía en eso. Todavía no lo hemos hecho, pero ahí hay algo interesante que observar. Bueno, pues entonces por lo tanto tenemos nuestro modelo. Nosotros sabemos que hay una especie, digámoslo así, nativa, ¿cierto? Y en esos instantes de impulso, en donde quizás pueda haber muchos factores abióticos a su alrededor, buenas condiciones, se reproduce y aumenta la abundancia de la población de los mesodepredadores, y la consideramos como constante, ¿ya? Y aquí, en este caso, la forma en que en esos instantes de impulso la especie invasora se reproduce con una dinámica distinta a la especie nativa. Y por lo tanto, nosotros hemos considerado un sistema en este caso de 3 especies. Aparecen 5 ecuaciones, porque está la ecuación de los juveniles de los depredadores de la especie invasora, y aquí está la parte discreta. Entonces, fíjense bien, en este caso nuestra especie nativa tiene un delta C en el tiempo, en el impulso T sub K es constante,
¿ya? Es decir, en esa parte, por ejemplo, por decir, si B fuera positivo, quiere decir que en ese instante la población aumenta, si B sea negativo, si es negativo, disminuye. Por características de la especie nativa consideramos que eso tiene que ser constante, y por características de la especie invasora consideramos que el delta E es proporcional a la abundancia en el T sub K-. ¿Ya? Aquí, disculpen aquí la anotación, es D-1, ¿ya? Ahí me equivoqué en la anotación, es D-1. Bueno, si uno analiza, ya tenemos analizado esto es también el análisis de la cadena trófica de 3 niveles, es un trabajo en conjunto con mi director de tesis, Fernando Córdoba, y Felipe Moreno Gómez. Nosotros analizamos la dinámica sin la especie invasora y sin impulsos, ¿ya? De alguna manera nosotros tenemos ya el comportamiento cualitativo de este sistema sin especie invasora y sin impulsos, o podríamos considerar que el delta C V es igual a 0, es decir, el mesodepredador no tiene cambios, ¿cierto?, en los impulsos. Entonces hay una dinámica bastante clásica, digamos, porque es un sistema bastante clásico, y la coexistencia va a estar determinada por las tasas de reemplazo, y ahí vemos la consistencia localmente estable del punto de coexistencia, es localmente estable, y también uno puede demostrar mediante funciones de Lyapunov que ese punto es globalmente estable. Vamos a las simulaciones y con eso terminamos, ¿ya? Lo que hemos obtenido acá es lo siguiente. Este es nuestro modelo, y nosotros hemos considerado todos los parámetros dependen de las masas corporales de las especies de acuerdo a lo que propone la teoría metabólica. Excepto la tasa de maduración, que ahí hay que refinar un poquito. Eso no lo refinamos un poco, pero eso también podría depender de la masa corporal. Y luego consideramos estos efectos impulsivos, que de alguna manera lo que me está diciendo estos efectos impulsivos me están caracterizando los mesodepredadores. Me están diciendo que un depredador nativo se reproduce, o sea, aumenta su población de tal forma, y los invasores aumentan su abundancia de otra forma, como son especies invasoras, ocupan los recursos, digamos, de una manera, podríamos decir, distinta, y puede ser beneficioso o los puede realmente perjudicar. Recuerden que los dos mesodepredadores están consumiendo el mismo recurso, es decir, pongamos así, planta o pájaro, un pájaro como usted se veía en el dibujo. Entonces aquí vamos a hacer la conexión entre impulso y macroecología, es decir, entre D, ¿cierto? D, el impulso de la especie, la parte discreta de la especie invasora, y las masas corporales de las especies. Entonces, en el caso en que D sea negativo, ¿ya?, y que las masas corporales del consumidor, del invasor y del depredador superior sean iguales, obtenemos que la especie nativa, la que está en negro, predomina, digamos, en el ecosistema. Las plantas, si ustedes, no sé si se alcanza a ver, me disculpas por los colores, a lo mejor debería haber resaltado más eso, pero en verde se ve el recurso. Negro están las especies nativas, en rojo están las especies invasoras, y en azul están los depredadores. Ahora, si consideramos hicimos algo más ecológico, digamos. Consideramos D menor que 1, lo mantuvo D menor que 1, y cambiamos, y aquí estamos diciendo que la especie invasora tiene mayor masa que la especie depredadora. Y cuando pasa eso, es decir, que el invasor tiene mayor masa que el depredador, ¡pum!, la abundancia, en el sistema que nosotros hemos modelado, la abundancia de los mesodepredadores invasores aumenta, que eso es lo que ustedes ven en rojo, y sobrepasa la abundancia de los depredadores, y aún así persiste la especie nativa. Si observamos aquí, ahora, ¿qué pasa si la masa, simplemente con los mismos parámetros, con las mismas medidas, pero ahora decimos D menor que 1, la parte impulsiva, de los mesodepredadores invasivos, pero cambiamos y decimos que el depredador es más grande? Y actúa, entonces la masa actúa como una especie de control. Esta especie, la masa corporal del depredador actúa como una especie de control de esta especie, de este mesodepredador invasor, y entonces cuando el depredador es más grande, volvemos al sistema inicial. Aquí también,
cuando D es igual a 1, y cuando la proporción de la masa del mesodepredador, es decir, el mesodepredador y el depredador tienen igual masa, ocurre eso, no hay muchas apariciones, digamos, del sistema, pero aquí sí obtenemos que cuando el mesodepredador invasor es mayor que la masa del depredador, se instala, ¿cierto? Y en rojo aumenta y supera la abundancia de su, digámoslo así, del otro mesodepredador nativo. Aquí también tenemos esta dinámica, cuando D es igual a 1, y aquí tenemos nuevamente que el depredador actúa como un control, pero aquí igual, fíjense bien ahí en rojito, no sé si se alcanza a ver, cuando el depredador, la masa del depredador es mayor que este depredador invasor, en este caso con D igual a 1, el impulso en este caso con D igual a 1 le está ayudando, ¿cierto?, a que el invasor tenga una abundancia más o menos similar a la nativo. Ahí está, ahora aquí tenemos D mayor que 1, tenemos otra dinámica, D mayor que 1, aquí nuevamente tenemos el depredador invasor tiene mayor masa que el depredador superior, y aquí finalmente terminamos con eso, que acá hay una relación entre D, que es el impulso de los mesodepredadores, y aquí, ¿qué pasa cuando el depredador es más grande que el invasor? Obtenemos esa dinámica, se instala, de alguna uno podría decir, se instala la especie invasora que está en rojo, y en abundancia supera a las otras especies con las cuales cohabita. Aquí, como les decía, aquí está el título de nuestra charla, es decir, D, efecto impulsivo, M, el cociente M sub A sobre M sub P, la teoría macroecológica. Sin duda, quizás, en lo que estamos pensando es, quizás la masa corporal podría estar incorporada en D, y ahí tenemos entonces fielmente nuestro título del trabajo de investigación, que es la relación entre macroecología y ecuaciones impulsivas. Eso es todo, un trabajo que queremos seguir trabajando en esto, es incorporando la plasticidad fenotípica de la masa corporal, es decir, la masa es un rasgo que está sujeto a selección y también va variando en el tiempo, y entonces a lo mejor podríamos nosotros incorporar otra ecuación para poder estudiar este rasgo dinámico, ¿ya? Y otro rasgo dinámico que podríamos estudiarlo es los exponentes alométricos, pero eso también es parte de otra charla. Así que con eso me despido, agradezco su tiempo, muchas gracias a todos, y estoy atento a lo que me digan.